Esto se ha sabido de mucho tiempo, no vamos a decir de siempre. Posiblemente los griegos no llegaron a saber muy bien todo esto, sabían que la Tierra era redonda, viajaban mucho, los vikingos también. Los romanos viajaron más de lo que parece. Se sabe que los romanos por lo menos han dado vuelta por África del Sur, o sea, le han dado vuelta a todo el continente africano. No llegaron a América, pero conocían toda África más o menos, o sea, todo el contorno de África. Entonces podían hacer cálculos astronómicos, sobre todo porque los romanos tenían a esos grandes maestros que eran los egipcios y los griegos. En la época tolemaica, pues hay mucha documentación. El problema es que está en demótico y la mayor parte no está traducida. Lo poco que está traducido nos da a entender que los romanos, perdón, sí, bien digo, los egipcios y los romanos eh, tenían conocimientos muy profundos. De hecho, los griegos se iniciaban todos en Egipto y ahí se estudiaba astronomía, por lo tanto sabían mucho de la Tierra. Y también conocían muchas zonas volcánicas y si bien no las habían explorado, se tenía más o menos una idea de cómo podía funcionar un volcán, aunque no se supiera el origen. Hoy sí, tenemos claro que el plasma, ese plasma estelar que ha caído después que está la costra formada o cuando está en formación, da lugar a esto. Se forma un núcleo volcánico, esto que llamamos panela, también, bueno, es un término geológico en portugués, pero que significa olla, cacerola o así, ¿no? Pero le llamamos muchas veces panela también en español. Tenemos la panela volcánica que es donde está este magma, pero el magma que en realidad es plasma estelar, materia alquímica que en interacción con la materia química va a generar una reacción. Al no poder salir de ahí, estar constante, va a producir una reacción que va a dar lugar a la formación de los actínidos, es decir, los metales pesados como el uranio, como el plomo, etc. Y estos normalmente quedan en el fondo o son expulsados. Por supuesto que al tomar más peso atómico van a quedar siempre en el fondo. Pero como resultante de este proceso volcánico, en toda la corteza, todos los volcanes de la corteza, tenemos dos tipos de núcleos, así digamos, dos tipos de cuenca, como hemos visto antes. Una cuenca es de magma primario, es decir, muy antiguo, y el otro es de magma secundario, que puede ser igual de antiguo, pero está de hace millones de años ahí en proceso, y esto va a producir una reacción, como he dicho, con tantas cosas, que aparte de los actínidos, va a producir el petróleo. Es decir, el petróleo es una especie de sublimación del hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el carbono, y entonces va a dar lugar a mares de petróleo realmente todo este proceso. Posiblemente los mares de petróleo sean incluso más grandes que este núcleo volcánico, o sea que dentro de este volumen tenemos una expansión mayor en cuanto a mares de petróleo, que de todos modos estamos hablando de cosas muy grandes, ¿no? Si vemos ahí, estamos hablando de, por ejemplo, si aquí tenemos el cuello de botella más o menos a unos 38 o 40 kilómetros de profundidad y la parte de abajo llega a 80 kilómetros, pues ya te puedes imaginar el tamaño que tiene esta botellita. Bueno, y tenemos esta válvula de escape, que son el volcán propiamente dicho, ¿no es cierto? El cráter. Bueno, se dice que uno de cada 100 volcanes, cuando explota, en su última explosión, cuando ya se agota todo esto, es el que larga diamantes. Bueno, no es tan así. En realidad todos los volcanes son diamantíferos. No todos los volcanes que se consideran extintos realmente están extintos. Yo creo que, de hecho, la mayoría no están extintos, solo que ha quedado muy poco magma, ha quedado muy poco plasma estelar, ya está agotado casi. Entonces, en algún momento se tapona este cuello, la que es la chimenea, y las fumarolas se taponan, y pues las fumarolas, que son estas salidas secundarias, ¿no es cierto?, que tienen los volcanes, se derrumban, entonces van a producir un taponamiento muchas veces en la chimenea. Y este volcán puede estar milenios o millones de años aparentemente extinto y simplemente ocurre que este volcán
tiene poco magma, poco plasma, entonces esa actividad es muy reducida y puede tardar millones de años en formar otra vez suficiente gas como para empujar todo y reventar. Pero todos los volcanes son diamantíferos. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos un caso de una cuenca que se ha establecido, llamamos cuenca abierta porque o la mayoría de estas panelas tienen una salida al exterior. Esto es un proceso físico simple. ¿Por qué se forma así? Bueno, porque simplemente empuja para todos lados el volcán. Por donde primero sale es por donde la cosa está más blanda. ¿Y dónde está más blanda cuando se forma esto? Mientras más afuera, más blando, porque estamos hablando de una costra planetaria en formación cuando ha ocurrido esto. Los meteoritos que han llegado después de carácter solar o como llamémosle plasmático, como este que comentábamos en Galicia que cayó en el 1914, fue muy pequeñito, pero imagínate estos pues han sido muy grandes. Estos han sido en la formación del planeta, entonces, bueno, dan lugar a estas cosas que tienen muchos kilómetros de diámetro. Esto sería una cuenca abierta que está más o menos cerca de la superficie. Los volcanes pueden llegar, como vemos en este caso, pues a profundidades bastante importantes. Pueden alcanzar 300, 400 kilómetros de profundidad. Los más profundos, ya más profundos, pues ya generan, no suelen generar una salida hacia el exterior, sino hacia la superficie interna, que también los ha habido. Pero ¿qué pasa? Que los que están en la superficie interna, cuando logran abrirse, se produce otro fenómeno volcánico que no tiene nada que ver con tirar ceniza, sino que ese plasma se va hacia el sol interior, se reúne con el sol interior, que es plasma del mismo tipo de materia que constituye el núcleo volcánico. Ahora, eso ha ocurrido hace millones de años. El planeta es muy antiguo, por lo pronto calculamos que en el interior de la Tierra, propiamente dicho, no hay volcanes. Los hubo en su momento, pero ya no. ¿Por qué? Porque el volcán se mantiene activo y mantiene toda esa reacción porque está atrapado con materia química. Si no estuviera atrapado con materia química, simplemente el magma saldría. Aquí no puede por la gravedad, pero en el interior, ¿qué hace? Se junta con el sol interior. Eso ocurrió hace millones de años. Tengamos en cuenta que la vida en la superficie externa del planeta tiene unos 600 millones de años, pero el planeta tiene 5.000 millones de años de edad, aproximadamente, desde que se empezó a formar. No quiere decir que la vida haya empezado hace tan poco. Aquí afuera hace 600 millones de años. En el interior puede que 3.000 o 4.000 millones de años. Bueno, aquí tenemos una imagen es un cuadro, me gusta pintar cuadros y por supuesto pinto obras de este tipo y con esta temática. Para los interesados, los pinto en acuarela, en óleo, estos en láminas en esmalte sintético. Y bueno, podría vivir de eso, no me dedico mucho, pero bueno, por ahí me los encargan y los pinto en cualquier tamaño. He pintado murales muy grandes con esta temática también, pero fíjate que me dan poca cobertura cualquier medio. O sea, me han hecho, cuando pintaba otro tipo de cuadros, me daban mucha cobertura, me invitaban a exposiciones y tal, pero con esta temática, pues no, la gente no quiere, el sistema no le gusta esta temática, por algo será. Seguimos. Bueno, si en el interior, ¿cómo sería el interior terrestre? Primero que prácticamente no hay desierto, hay muy poca superficie clara, digamos. La mayor parte está tremendamente vegetada. Hay montañas también mucho más altas porque el proceso orogénico en el origen de la formación del planeta da lugar a esas montañas tan altas, pero no tenemos en el interior de los planetas lo que ocurre aquí afuera, que tenemos derivas continentales, porque los continentes por fuera, aparte de que son producto de grandes manipulaciones de geoingeniería, como la Luna, como vamos a ver luego, tenemos una serie de placas tectónicas. Estas placas tectónicas no llegan al interior de la Tierra, no llegan a los 1.000 kilómetros de profundidad. Son placas que todavía, digamos que el planeta
todos los planetas tienen placas tectónicas digamos, en la superficie externa. Y las placas tectónicas en realidad tienen unos 400, 500 kilómetros de profundidad, las que más, en cualquier planeta del sistema solar. Digamos que ya si habláramos de tamaños mucho más grandes, planetas del tamaño del Sol, de nuestro Sol externo, por ejemplo, bueno, pues ya tendríamos que hablar con otras constantes, ¿no? Con otras variables físicas, pero para los planetas de este sistema, más o menos los 400 kilómetros de profundidad sería el máximo que tendría por la formación, porque digamos que todos los planetas de este sistema se formaron más o menos a la vez, se formaron por un mismo startup del Sol antes, se reconstituyó el Sol, se reinició la estrella, en lugar de convertirse en la enana blanca, en agujero negro, se convirtió en gigante roja, como vimos antes, y esto ha dado lugar a la formación. Los planetas todos tienen en un mismo sistema solar, todos tienen la misma edad. La formación de la vida en su interior, yo qué sé, podemos tener diferencias de algunos millones de años, ¿no? Cada planeta a lo mejor tiene un proceso diferente, pero está constituido desde el mismo momento, desde la misma explosión de la misma estrella, están constituidos a partir de la misma materia todos. El tema es que esa materia va a tener sus variables en función del tamaño, de la rotación, de la traslación, de impactos de otros cuerpos celestes. Entonces vamos a tener planetas como Júpiter o como Saturno, por ejemplo, tan nubosos, ¿no es cierto?, con nubes. Bueno, los procesos que ocurren en el interior de cada uno de estos planetas, estos procesos plutónicos, plutónico y volcánico son sinónimos. Cuando hablamos de procesos plutónicos, hablamos de procesos volcánicos. Es lo mismo. Le llamamos plutónico, pero no por el planeta Plutón. Sería largo contar la anécdota, porque es interesante. Pero lo dejamos ahí. El tema es que todos los planetas están habitados en su interior. Es ridículo pensar que en todo el universo vamos a tener cantidad de planetas y el único que vamos a tener que va a ser habitado es este. Esto es como pensar que una rana que está en un charco, o un grupito de ranas que están en un charco, viven en el único charco del mundo, el único charco que existe, y ellas son las únicas ranitas que existen. La ridiculez sería más o menos así, sobre todo considerando solo el hecho de que tenemos más solo en la Vía Láctea, 100.000 años luz de diámetro, y que tenemos tantos millones de estrellas. Entonces, estamos cerca del billón, no del 1.000 millones, sino del billón en español. 1.000.000 de millones de estrellas en la Vía Láctea, si están las medidas correctas, como las van ajustando más o menos. Entonces, solo en esta galaxia, imagínate la cantidad de planetas que tiene que haber, porque esto es un proceso universal. Entonces, cada planeta va a dar lugar a distintas formas de vida, de acuerdo pero más o menos bajo los mismos patrones de la física y la química universal. Si leemos los 8 equivaliones, vamos a ver que hay una serie de principios, son 8 principios, cada uno está dividido, compuesto, digamos, por 7 leyes herméticas. Bueno, mira, el principio amor, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver el amor con la Tierra, güey? Mira, es que si no entendemos esto, no entendemos nada. El amor se puede entender desde la física, claro. Mira, el amor es atracción, repulsión, interacción, adhesión, cohesión, fusión y fisión. Lo mismo que ocurre con las personas, con todos los seres, ocurre con los planetas, ocurre con los átomos, ocurre con todo. Si tenemos esas leyes universales que afectan absolutamente a todo el universo, entonces cabe esperar que en todos los planetas tengamos vida. Que no seamos todos iguales, que los habrá con antenitas, como vemos en las películas de ciencia ficción, pero si aquí mismo tenemos unas diferencias tremendas, ¿no? Bueno, en cada planeta tenemos distintos tipos de vida, pero sí hay una constante a la que podríamos llamar reinos. Esto ya, según escritos muy antiguos, que parece que han tenido algún tipo de contacto, porque no lo sabemos bien. Son mayormente libros, yo he leído muchísimos libros traducidos del árabe. Los árabes han conservado una cantidad formidable de conocimiento, inclusive conocimientos que no están en los libros griegos.
pero que se refieren a los dioses griegos y están en árabe. Entonces, pues bueno, nos hablan de que el interior del mundo, inclusive los negros nos hablan del interior de su mundo, que es el más grande bajo el sol, y que el horizonte es curvado al revés. Entonces, pues nos están hablando de que los horizontes en el interior de los mundos son como los podemos imaginar, así como en esta imagen, curvados. ¿Mm? Son curvos. Podemos ver muy lejos, muy lejos. Además tenemos una troposfera de 40 kilómetros de espesor, por ejemplo en el caso de la Tierra, y no de 10 como aquí afuera. Y entonces, bueno, pues podemos ver paisajes muy lejanos. Tengo una serie de cuadros pintados así y son para pensarlo bien. Y bueno, estoy preparando, poquito a poquito voy preparando una colección, pero ya te digo, al sistema no le gusta que uno pinte estas cosas. Eh, si hubiera un avión ahí adentro, en el interior, por Mm. supuesto que estamos hablando ya de una tecnología prehistórica, ¿no? Pero digo, un avión que se eleve a, no sé, 30.000 pies como suelen elevarse los aviones comerciales. ¿Qué pasaría? Digamos, ¿cuál es el límite que hay hasta llegar a no sé dónde? Porque ¿qué pasa si seguís subiendo? Claro, bueno, imagínate que aquí, vamos a hablar en metros. Aquí los aviones van como mucho a 10.000 metros de altitud. ¿Por qué no van más alto? Porque ya la atmósfera empieza a ser tan tenue que se caerían. O sea, no hay impulso, porque el avión es aerodinámico. Lo sostiene el aire en realidad el avión. Lo sostiene el movimiento del aire debajo de las alas, ni más ni menos. Entonces, a 10 kilómetros de profundidad, perdón, de altura, tienen que forzar motores y si suben más tienen que forzar motores para, para tener mayor impulsión y para poder tener mayor soporte. Bueno, en el interior, ¿qué ocurriría? Podrían llegar a los 40.000 metros de altura y no los 10.000, por lo menos, porque la atmósfera en el interior es más densa. Nosotros en el interior estaríamos a 4 atmósferas. Poquito a poquito, alcanzando eso, eh, estaríamos maravillosamente. O sea, estaríamos muchísimo mejor. Aquí estamos a una sola atmósfera, ¿no es cierto? Es el valor que tenemos a la altura del nivel del mar, una atmósfera. En el interior estaríamos prácticamente a 4 atmósferas. ¿Qué ocurre con la gente? Pues que la gente no quiere volverse, no quiere salirse de ahí, se encuentra muy bien, y esto me lo han contado también aborígenes de la selva amazónica que viajaban hasta, hasta 1900 y poquito, que unos ingleses fueron a buscar diamantes a la zona que es diamantífera, y alguien cometió la imprudencia de contarles que ellos van al interior de la Tierra, que tardan 14 días en ir y tardan 14 días en volver. De hecho, en el idioma aborigen, no voy a dar datos de esto, aunque hay escritos por ahí, pero me arrepiento a veces porque hay gente que ha intentado entrar y no se puede entrar. Por ahí ahora no se puede entrar, pero mejor ni nombrarlo. Pero en su idioma local la caverna se llama donde los hombres vuelan. ¿Por qué? Porque más allá de la mitad del camino empiezan a perder gravedad. Claro, pasan por la zona, como vimos antes, una imagen con la gravedad cero. A 600 kilómetros ya no pesas nada, no tienes gravedad. Entonces pasan un tramo que tiene que ir empujándose en las paredes, hay grandes salas también, como hemos visto algunas películas de ciencia ficción y tal, pero en realidad todas esas películas están basadas en narraciones de aborígenes o libros antiguos que hablan de esas cosas. Entonces, esta caverna donde los hombres vuelan, pues por ahí entraban. Entonces, estos 3 ingleses fueron y un día salieron los primordiales y le dijeron que, un poquito después, ¿no? Que nada, que estos ingleses no iban a volver, por lo menos por ahí. Y, y a estos le cerraron el chorro. O sea, ellos iban, traían, me contaba este hombre que fue el último, ya debe haber muerto porque esto hace muchos años, varias décadas, y este hombre ya estaba postrado en la cama, traían uvas que en la Amazonas prácticamente no hay uva, y menos ahí. Por ahí en Brasil encuentras alguna parra en alguna casa, pero ahí no hay cultivo de uva y en la selva menos. Pero hay, ellos me lo dibujaba la hija, él le decía y la hija me traducía además al portugués, y era un racimo de uvas, pero decía que las uvas eran así de grandes.
O sea, era algo enorme. Y luego, el Down es una manzana que hay en la selva. Eso sí que conocen la manzana, pero las manzanas de la selva son así, son unas manzanitas chiquititas. Y ellos traían un Down que una persona podría traer en un saco tres o cuatro, no podía traer más. Bueno, o sea, ¿se acuerdan de las manzanas de las Hespérides? Sí, ese tamaño me resuena mucho a todo lo que es la energía escalar que se puede generar. Bueno, más que nada es el hecho de que tenés una atmósfera óptima, tenés todas las especies que no están modificadas genéticamente y el tema de que hay una gravedad mucho menor. Que otra cosa también que tiene que ver con esto, te cuento una anécdota. Vi una serpiente gigantesca. A mí me dijeron los aborígenes que no fuera a cierto sitio porque había sucurí, que la sucurí tiene, bueno, caminaba el hombre, se iba alejando y me decía así, sucurí así, me decía, ¿no? Y me daba el largo de él hasta mí. Y claro, yo mido 36 pasos. Una serpiente de este tamaño, bueno, hablábamos él un poquito de portugués y yo aprendí, había hablado un poquito ya de su idioma y nos entendíamos y me decía que sí, que había esa serpiente, así que no me iban a acompañar. Me decían dónde era, me hicieron dibujitos, planos, mapa y tal, pero no me iban a acompañar. Y bueno, yo fui y tuve un encuentro con ese semejante bicho que por suerte pasó de largo y se metió en el lago, no. Y luego tenía el revólver y tenía la cámara fotográfica, pero pensé que le voy a tirar un tiro, además que se está metiendo en el agua, ¿para qué? Si el ojo sería, yo qué sé, una cosa enorme, como un ojo de buey de un barco. Y bueno, se lo he contado a mis amigos y me decían, no, te habrá fumado alguna cosa. Bueno, ahora hay fotos, ahora hay gente que se las ha encontrado. Si buscas sucurí en internet te vas a encontrar con unas cuantas y alguna por ahí de más o menos ese largo. Entonces, bueno, ¿dónde viven estas víboras? No están en la superficie normalmente. En la zona donde fui, pues es una zona de cavernas donde la mayor parte del agua de un río prácticamente se pierde. Se pierde un río ahí. Se pierden todos los afluentes que deberían formar un río, se pierden, se meten para adentro. Entonces hay un río subterráneo gigantesco y por ahí se mete la víbora. Hay un lago afuera, pero no tiene casi salida. Pero sí que tiene muchísima entrada de agua. Vale, entonces, ¿dónde vive esa víbora? Pues vaya a saber a qué profundidad. Mientras más profundidad, menos gravedad. Yo solamente he estado a 10 kilómetros de profundidad, como te comentaba el otro día, a 45 kilómetros de la boca de la caverna y 10 kilómetros de profundidad más o menos. Pero yo no llevaba un gravímetro, tendría que volver al sitio con gravímetros y ver, habrá alguna pequeña diferencia, pero una pequeña diferencia marca mucho. Ahora, una víbora que se pueda meter a lo mejor a 100, 200 kilómetros de profundidad por esos laberintos subterráneos, eh, puede desarrollar muchísimo más. El tamaño normal, un animal normal, nosotros, si naciéramos ahí adentro, a pesar de nuestras taras genéticas, de todo el desastre genético que somos, naciéramos ahí o nos criáramos ahí, seguramente creceríamos mucho más por el hecho de tener un tercio menos de gravedad. Ok. Ahora te la voy a complicar un poquito más. Vamos a suponer que estás ahí adentro, digamos, disparan un cohete, ya también estamos hablando de tecnología prehistórica, ¿no? Pero Mm, bueno, como nos muestran acá en la Tierra, que mandan un una cohete cañita voladora al potente. espacio. ¿Qué pasa ahí? ¿A dónde llega si mandan un cohete para arriba? Si sigue yendo para arriba, ¿a dónde llegas? Hombre, puede llegar hasta el sol interno, vamos a suponerlo, ¿no? Que no lo permitirían, por supuesto, pero vamos, que, mira, justamente la leyenda de Erk, ¿eh? ¿Sabes? La leyenda de Erk, que ahora es el cinturón de asteroides, ¿eh? Ese planeta, las mismas leyendas erkianas que cuentan los antiguos aborígenes, los queros, los incas, bueno, los inga no, los inga eran propiamente los súbditos, digamos, del imperio que crearon los vikingos. Esa es otra historia. Pero todos los aborígenes del norte de Argentina, Bolivia, sur de Perú, muchos conocen, los más antiguos conocen las leyendas erquianas. De hecho, tienen el erque y el erquencho, que son nuestros instrumentos musicales que en su música y en las letras
más antiguas de estas canciones en aymara, en kolla, quedan muy pocos, porque esos son idiomas ya un poquito más modernos, pero el idioma quero antiguo lo que describen es el llanto por aquel planeta, por aquel mundo en que ellos vivían y que alguien bombardeó el sol, destruyó el planeta. O sea, lo que estás preguntando podría, no sé, si habrás leído o visto algo al respecto, pues sería eso. Podrías largar un cohete que chocaría con el sol interior, que tiene 500 kilómetros de diámetro. Y bueno, parece que en algún momento el demiurgo de Erk jugó de esa manera y terminó con la destrucción del planeta. Ok, ¿y qué pasa con las especies? Por ejemplo, digamos en la bitácora del comandante Berth decían, ¿no?, que había animales prehistóricos que supuestamente habían desaparecido de la Tierra. Bueno, Julio Verne hablaba también de eso. ¿Qué más sabés de lo que hay ahí adentro? Bueno, lo que yo sé del almirante Byrd, el único animal que él vio, y George Dufek en 1946, fue un mamut. ¿Mm? Un mamut. O sea, vieron mamuts, no uno. Mínimamente vieron dos mamuts. O sea, vieron uno y luego vieron otro cuando estaban saliendo. Pero Olaf Jansen habla de uno. También Olaf Jansen en su primer libro, el libro está en noruego, el original, habla de unos pájaros que los describe, son pterodáctilos. Solo que esta gente no tenía conocimiento de los animales prehistóricos, se sabía muy poco, la paleontología estaba muy en pañales. Entonces, pues, pero describen un elefante gigantesco de tales características, y dicen, pues esto vieron mamut y por lo menos un pterosaurio. Ahora, eso hablando de lo que hay escrito por ahí que cualquiera lo puede encontrar. Ahora yo te digo lo que yo sé por mí y no lo puedo demostrar. Hay una parte del interior hasta donde se podría llegar caminando, pero no podrías pasar de ahí porque hay una barrera que es impenetrable para cualquier vehículo, para cualquier persona. Y esa barrera, tanto en el polo sur como en el polo norte, solo se puede pasar por aire, te puede pasar por encima a mucha altura, si te permiten, pero entre esa barrera, después de esa barrera hay un espacio y después otra barrera igual, y en esos dos círculos de la superficie interna, voy a explicar más bien con imagen. Bueno, este es un modelo de la Tierra hueca. Ese sería el Sol interno. Esta maqueta está hecha con la proporción ya casi exacta. Es decir, tenemos una costra de unos 1000 kilómetros y tenemos los agujeros polares. El Sol interior, que correspondería a unos 500 kilómetros. En este caso es un poquito más grande de lo real. Este Sol interno que le he puesto pues sería de 700 kilómetros. Sería un poquito más chiquito que esto. Bueno, con su corola y todo igual se vería así o más grande, no en proporción. Pero digamos que si se entra vamos a entrar por el norte, vamos a suponer que entramos por el norte, llegamos. ¿A dónde vamos a ir? Pues vamos a terminar entrando por acá. Lo que pasa es que son muchísimos kilómetros. Tengamos en cuenta que donde empieza este embudo, tenemos unos 1500, 1600 kilómetros. Entonces, entramos con una brújula giroscópica que tiene que ser muy buena, porque si no, imagínate que nos desviamos un grado y empezamos a dar aquí una vuelta que no terminas más, no vas a llegar. Entonces, llegamos aquí al interior, pero aquí nos encontramos con, lo voy a hacer con este otro, que no tiene el sol. Aquí luego nos encontramos con una barrera.
Nos encontraríamos por aquí con una barrera y luego con otra. Y entre esas barreras lo que tenemos son animales prehistóricos. Tenemos todo un gran museo viviente, o sea, el Parque Jurásico, de todo lo que ha habido en el mundo, y eso está controlado por los primordiales, por supuesto, y al mismo tiempo como defensa. Como defensa, ¿para qué? En realidad para cuidarnos a nosotros de ellos. Porque voy a tratar de responder algunas de las preguntas. O sea, estoy hablando en función de las preguntas que me suelen hacer en las conferencias. Las conferencias duran 2 días sobre este tema de la tierra hueca. O sea, es un tema muy largo. Podemos verlo desde un punto de vista estrictamente físico. Van muchos físicos y hasta aquí ninguno me ha dicho, oye, que lo que estás diciendo es una burrada. No, no, porque yo llevo toda la vida investigando esto y consultando con físicos, con químicos, geodestas, geólogos, 2 años de estudio de geología. En realidad seguí después estudiando geomorfología. Aquí no estamos hablando tonterías. Hay cosas que no las puedo demostrar. Hay cosas que para demostrarlas tendríamos que ir. Pero tonterías no, porque no tiene sentido. Hay demasiada cosa real, maravillosa y extraordinaria. Entonces no hay que hablar tonterías. Y hay que hablar de lo que uno sabe, no de lo que no sabe. Eso es lo que nos enseñaban en la vieja escuela. Y con respecto a la tierra hueca, pues imagínate, o las pirámides, ¿cómo voy a hablar algo que es mi causa de vida? No me voy a poner a hablar estupideces, sobre todo cuando no monetizo nada. Pero Bueno, escuchá, los libros me dan algo, pero esto es importante entenderlo porque implica un crecimiento de la conciencia. esto de los animales jurásicos que decís, ¿es Mm. una información que te llegó? ¿Es una imaginación que vos tenés? No, no, los he visto, los he visto. Ok, O sea, me han llevado en astral, o sea, cuando me han hecho salir en astral, me han llevado y los he visto. O sea, no lo puedo, por eso te digo, hay cosas que las puedo probar, porque están ahí, hay libros que están ahí, hay escritos que están ahí, hay cosas más complicadas porque hay que ir a los sitios, pero se puede ir. Aquí, pues está difícil que nos dejen entrar más ahora, pero hay cosas que no las puedo demostrar. Tendría cada uno, si enseño a la gente a salir en astral. No es cualquiera el que puede salir en astral, hay que tener ética, hay que tener una formación, hay que hacer un proceso catártico, pero como disciplina para salir en astral esto cuesta unos meses, semanas para algunos. Y hay un proceso que está en el libro de mi padrino, Reencarnación y el viaje astral, y ahí se enseña a salir en astral sin riesgo. Por supuesto que no puede salir nadie que tenga miedos, odios, bueno, vicios sí, no son un obstáculo en realidad, pero sí son un peligro luego por las tentaciones que hay, pero una persona que no tiene miedos, que ha logrado vencer los miedos psicológicos y que ha logrado vencer... Ahora, si tienes miedo psicológico, aunque te suba arriba de un avión y te digo, te voy a llevar a la tierra hueca, no vas a ir porque te vas a cagar en las patas antes de salir y antes de subir al avión. Te va a pasar lo que le pasó a Fabio Serpa, que tanto hablar de los platos voladores, tanto platos voladores, cuando lo llevaron a la estancia de la Aurora con un contacto concreto y vio la nave, salió carpiendo, pidió irse corriendo y se fue corriendo. O sea, claro, esto es verídico, que lo que te estoy diciendo, o sea, fueron mis amigos, no estuve yo presente, pero no estuve, no. amigos míos, incluso uno que era miembro de inteligencia militar, entonces, de Argentina, estaban también con militares uruguayos y tal. Bueno, entonces, estas cosas, pues con miedo no vas a ninguna parte. Hablando de militares, a ver, se supone que tanto el Polo Sur como el Polo Norte están militarizados, sobre todo en el lugar de las aberturas polares. ¿Es así? Claro, mira, no, aclaremos. Están militarizados, pero por la gente que anda en platos voladores. Son ellos los que custodian, los que cuidan esas entradas. En el año 1991 fui con Héctor Pico a reunirme con el general Leal, que era el director del Instituto Nacional Antártico. Y tras insistir y tal, nos dijo, bueno, les voy a atender 5 minutos, 5 minutos. Bueno, al final no sé cuánto tiempo estuvimos hablando, pero más de una hora. Y al final terminó diciéndolo, bueno, todo lo que ustedes saben es así, lamentablemente es así. Veo que están muy bien informados, pero no les puedo dar hoja de ruta, no les puedo permitir ir, con ningún pretexto. Bueno, ahí supimos que
era cierto que según las YANAP está prohibido, las YANAP que son el código de aeronavegación internacional, que lo dicta el Pentágono y lo obedece todo el mundo. Entonces, estamos hablando de una sinarquía mundial, ¿no? Porque digamos que los chinos y los rusos podrían oponerse y decir, no, nosotros hacemos lo que se nos da la gana. No, pues no. No, aquí nadie en esta civilización hace lo que se le da la gana, todo lo ordena la sinarquía. Esa sinarquía de 18 familias que gobierna el mundo y ya está. Entonces hay un Pentágono en Estados Unidos que es el que organiza todos los vuelos internacionales. Nadie puede volar para ninguna parte que no esté autorizado por la YANAP. Entonces, bueno, en un tiempo metieron el cuento del vuelo transpolar y todo eso. Bueno, todo mentira, o sea, no hacen... El vuelo transpolar en realidad lo que hace es salir de Argentina, va cerca a la costa y da la vuelta, y da la vuelta, y da la vuelta, pero de ninguna manera pasa por encima del polo. Primero que no podría porque si fuera directo, te meterías dentro. Acabarías metiéndote en el agujero y terminarías en la superficie interna. Y segundo, porque las YANAP prohíben volar más allá del paralelo 82,44. Prohibían. Los que custodian estas entradas ahora, que son los señores que andan en plato volador, que ese es otro tema, no lo vamos a tocar acá, pero el que quiera que busque la palabra Haunebu, con H, Haunebu, significa habitante del Mediterráneo, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Esos señores que hablan alemán y que custodian las entradas polares, no les dejarían pasar y además han reducido al paralelo 82. Antes se podía llegar hasta el paralelo 82,44. Ahora ya no se puede llegar solamente hasta el paralelo 82 porque han intentado las fuerzas aéreas de esta sinarquía, vuelos más allá del paralelo 82,44 y han intentado hacer explosiones nucleares en la Antártida. No sé si recuerdan aquel affair cuando vivía esta mujer terrible que fue Indira Gandhi, que no es ni pariente del Gandhi, ni pacifista tampoco. Participó la India con ella en el intento de tirar bombas atómicas en la Antártida. No las pudieron tirar, sin embargo, pasaron cosas muy raras. No voy a entrar en ese tema porque también es anecdótico y no puedo demostrar esto que estoy diciendo, aunque salieron muchas cosas en los periódicos. Pasa que no había internet así muy... No había posibilidad de conocer más a fondo todas estas cuestiones en ese momento. Pero los que estamos relacionados a través de contactos por los servicios de inteligencia, los que hemos trabajado alguna vez en ello, pues claro, tenemos otras vías de información. Y luego, pues me he metido a andar, a conocer y explorar, y hay cosas de las que no puedo hablar. No puedo hablar ya no porque no las pueda demostrar, porque eso me interesa tres pepinos. O sea, yo no hablo para que me crean, hablo para que el que piense, analice y entienda, y porque al final todas estas cosas sirven para despertar conciencias, que es mi trabajo. Pero hay cosas que prefiero no hablarlas porque el enemigo las sabe, pero que no lo sepan los tontos encima. Entonces, bueno, no podemos ir a los polos porque pasa eso. Podemos ir a la Concagua con sus casi 7.000 metros, ¿no es cierto? Le faltó muy poquito a la Concagua para llegar a los 7.000, y es bastante más peligrosa que ir a la Antártida. Y no te cuento los 8.845 metros del Everest, que también ahora se puede ir, pero no podés ir así como Pancho por su casa. Es bastante peligroso, hay que ver el momento, el tiempo. Bueno, la Antártida en realidad es muchísimo menos peligroso con la tecnología que tenemos, con los aviones que tenemos, con las orugas, con todo lo que hay. Simplemente que no nos dejan y ya está. Y ponen un pretexto ecológico, pero ese pretexto es un pretexto ridículo. Es decir, nos están contaminando la comida con transgénicos, con flúor el agua, nos están dando a beber y a comer basura, nos echan chemtrail la punta pala, están inoculando a la gente con basura transgénica y grafeno, y bueno, gente que se vuelve muy atractiva por ello, ¿no? Y todo esto. Y me van a decir que no se puede ir a la Antártida por cuestiones ecológicas, pero ¿qué me están contando? O sea, realmente creen, y bueno, y me temo que es bastante cierto, que la gran masa humana es idiota, es subnormal.
Cada vez les tengo que dar, estamos más cerca de darles la razón, lo cual no quiere decir que les demos la razón en lo que están haciendo. Pero esta civilización no puede entrar al interior de la Tierra porque es subnormal, no solamente en lo genético. Es una civilización esclava, moralmente deficiente. La mayor parte de la gente miente, y sin necesidad. La mayor parte de la gente engaña para sacar dinero. La mayor parte de la gente pergeña cosas para joder a otros en lugar de servir. Entonces, ¿qué podemos pretender de esta humanidad? ¿Cómo nos van a dejar entrar en una humanidad verdadera, real? Por eso es que no vamos al interior de la Tierra y no nos dejan entrar. Cada vez más estupidizada. Cada, Claro. ahora, a ver, hablando del interior, ¿no? Según tus cálculos y tus investigaciones, ¿cuántas ciudades hay y cuántos continentes? No tengo idea. No tengo idea porque no he podido, bueno, he visto de muy alto, porque en astral ves mucho, pero no lo ves todo, o sea, ves mucho, pero no pero que sí que hay más tierra, digamos que aquí en la superficie externa hay más zona continental, por así decir, eso sí lo he podido saber, porque lo he preguntado, y hay mucha más agua, pero totalmente distribuida. Ya naturalmente hay una muy buena distribución del agua, pero encima imagínate, en los 2 o 3 mil años, perdón, 2 o 3 mil millones de años que tiene la civilización humana verdadera, primordial en la Tierra, pues encima han hecho sus arreglos, sus obras, estatuas gigantescas, pirámides gigantescas, en fin. Y qué tipo de civilizaciones hay? Hay una... En la superficie interior propiamente dicha hay una sola, que son humanos terrícolas y nada más, los primordiales de la Tierra. Lo que ocurre es que en el resto de la corteza hay vacuoides gigantescas, que pueden tener a lo mejor 30, 40 kilómetros de altitud los techos. Y tienen muchísimos kilómetros cuadrados, es inmenso. Hay mares de agua, como hay mares de petróleo. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, esto, tengamos en cuenta que el ancho de estos son 1000 kilómetros, desde Mendoza a Buenos Aires, o desde Alicante a Galicia. La cantidad de la distancia que hay, te da para tener, imagínate todo esto, qué territorio tenemos, y estamos viendo solamente un corte. O sea que en la esfera todo el volumen que tenemos es gigantesco. Entonces, hay vacuoides extraordinarias, maravillosas, y sí, en esas vacuoides sí que hay otras humanidades. Hay animales, hay de todo un poco, pero digamos que están adaptadas, adecuadas para que vivan otras humanidades que provienen de otros planetas. Por muchas razones. Esta es el mundo cárcel, por lo menos de este sector del espacio. No sé si será el único en esta galaxia y esas cosas, no lo sé. En este sistema solar de allá que es el único. Pero este es un planeta cárcel. El demiurgo que generó la humanidad mortal fue uno del interior de nuestro planeta. Para entender esto, tenemos que leer la Edda nórdica, entender todos los libros de la Biblia, el Génesis, el Génesis bíblico, que no son esas 4 o 5 páginas de la Biblia de la Valera o cualquier otra de las versiones modernas de la Biblia. No, no, no. El Génesis era un tocho de libro, que yo le he leído la traducción al español de la Biblia aramea, y es una maravilla, porque antes todo esto estaba en Buenos Aires, ahora ya no. Lamentablemente estuvieron a punto de ser detectados estos libros que pertenecen a una orden que conserva el conocimiento y se tuvieron que ir. Pero yo tuve oportunidad de leerme los 14 libros de la Biblia aramea, los 14 libros de la Edda nórdica. Pude en su momento quedarme con copias porque me hubieran autorizado a sacar fotocopias, pero si vivía viajando con el culo arriba de un avión y con bártulos para aquí y para allá sin tener un punto fijo, pues mejor que no. Y además de comprometido. Pero eso no era lo...
también me hubiera quedado con otros documentos terriblemente comprometedores de la historia mucho más moderna y no me quise quedar con ellos por eso, porque tienes que andar llevando demasiada cosa. Yo tengo recién ahora, bueno, tengo varios sitios donde tener cosas, ¿no? Lugares míos, pero antes no tenía ninguno, andaba por aquí, por allá, lo que tenía seguro era la mochila y la guitarra, entonces, y mi espada, pero no podía andar llevando todo ese material, pero pude leer todo eso y entender el Génesis. Es realmente maravilloso porque te das cuenta, te empiezan a cerrar todos los misterios. Te das cuenta que tanto la metafísica como la historia ha sido tapada modernamente también por la academia, desde el oscurantismo en adelante, pero también por la mayor parte de las religiones. No digo todas, porque el Islam, por ejemplo, ojo, aclaro, no soy un practicante musulmán, pero debo reconocer que el Islam no es enemigo de la metafísica. De hecho, son tremendamente metafísicos los musulmanes y están abiertos mentalmente. No, habrá fanáticos como en todas partes, ¿no? Pero el fanatismo tiene más un toque político que religioso. Pero a nivel de metafísica y de estos conocimientos, ya te digo, los musulmanes son muy, muy abiertos a estos conocimientos y de hecho han sido los que más han conservado todos estos conocimientos, no solo en árabe, sino también libros en todos los idiomas. Por eso sabemos mucho de estas cosas. Como ya te digo, comentábamos ayer que los servicios de inteligencia de la mayor parte del mundo tienen conocimiento de estas cosas. Lo que pasa es que no se consideran secretos, están superclasificados. ¿Y quién va a desclasificar eso? Nadie. Yo lo puedo desclasificar, porque yo trabajé en un servicio de inteligencia, ya no, y yo puedo hablar lo que se me dé la gana. Pero alguien que está en activo en un servicio de inteligencia no puede hablar. Y una institución de ninguna de estas corporaciones nacionales, que son todo, ya no hay patrias, por eso podemos retomarlas, ¿no? Sería legítimo retomar nuestras patrias, porque no hay patrias, hay corporaciones nada más. Toda esta porquería, pues estas instituciones no van a dejar. Esto que te van a decir, sí, vamos a desclasificar los ovnis, vamos a desclasificar el tema tierra hueca, es mentira, es mentira. Ninguna de estas entidades va a desclasificar nada. Los únicos que desclasificamos somos los que averiguamos, investigamos, comprobamos y después, si queremos y nos la jugamos, difundimos. Ahora, vos hablaste hace un rato de ERCS. ¿Vos podrías corroborar que en Córdoba, Uritorco, ERCS está en la ciudad intraterrena y hay un acceso a la Tierra? No lo puedo corroborar porque no he estado ahí, ni física ni astralmente. He estado en el Uritorco, sí, no subí, pero no subí al parque porque fui la última, justo que llegamos ahí con mi gran camarada Marcelo Bengoechea, un médico muy bueno de ahí de Argentina. Eh, Resulta que justo hablando del tema y tal, y vimos pasar un ovni y tal, o sea, pero fue muy, muy justo que llegamos ahí. Pero no, ya llegamos tarde y no subimos, anduvimos por los alrededores, sí, y conozco toda la leyenda de todo el tema todo el tema que manejó Héctor Pico, también él conoció mucho más a fondo. Tuve en mis manos también el Ikisimiwinki un par de veces, encontrado ahí en el Uritorco. Sí, sí, hay mucha cosa. Separando el trigo de la cizaña, diría que hay más trigo que cizaña. Pero sí, sí que hay. Lo que pasa es que ahí no se entra fácil. También sé que hay, ya te digo, eso, ahí en el Uritorco lo que está es la entrada a esta gran vacoide, que ayer no me acordaba cómo se llamaba, es que es ERC, la vacoide se llama ERC. ¿eh? Entonces ahí quedarán los últimos vestigios de los herquianos. Digamos, no sé si primordiales, pero por lo menos sí muy reevolucionados los cobrizos, de los cuales en toda América la mayor parte de los indios, los aborígenes americanos, indoamericanos, son mezcla de cobrizo con amarillo o con blanco. O sea, los bolivianos, por ejemplo, la mayor parte de los bolitas tienen mucha mezcla con amarillo, por eso hay mucha variación de las razas. A ver, si nos vamos al lago Titicaca, yo he estado ahí viendo cómo bailan unos bailes para la lluvia en el lago Titicaca, los collas y los aymaras también, y los queros, y toda esta gente tiene unos bailes. Y resulta que los ves y ves los dibujos y ves las caras y dices, pero
pero ¿estoy en América o me han abducido y me han llevado a la China? Increíble. Y bueno, y como antropólogo lo sabemos muy bien, ¿no? O sea, cráneos que tienen más que dolicocéfalo, como no el nuestro, pues son braquicéfalos, como el amarillo. Tienen mezcla de ambos. De hecho, no pueden todos hacer las runas tal igual que nosotros, otros sí, pero pueden hacer la gimnasia tibetana que hacen los amarillos. Y cuando vemos sus costumbres, sus culturas, y vemos todo lo que han copiado de los amarillos, y cuando vemos todas las palabras de los lugares de antes de la época, de antes que llegara Europa, ¿no? Precolombinos, digamos, los lugares, son todas palabras que tienen significado en chino. Así que, bueno, todo esto es posible que en ERC tengamos no mezclados con amarillos, no mezclados con blancos, sino los erquianos puros, es decir, la raza cobriza pura. Aquí tenemos un continente que aparece y desaparece, pero en los mapas, no en la realidad. En la realidad lo que suele ocurrir es que se le va todo el hielo y te iba a mandar muchas imágenes más, pero es que son muchas. O sea, esto, si te mando todo, ya te digo, la charla de la Tierra Hueca dura 2 días. O sea, son 16 horas de mostrar imágenes y todo esto. Entonces, pero aquí tenemos algunas muestritas. Fíjate este mapa de 1531, de Orontius Cineus. Aquí tenemos la Antártida. La parte de arriba es África, a la izquierda tenemos América y, bueno, las islas Australia y tal a la derecha, ¿no? Y lo que tenemos ahí en el centro es la Antártida, donde tenemos un cartel que lo vemos más claro en la siguiente imagen. Recuerden, esto es de 1531. Bueno, esto es lo que pone. Lo pone en latín. Terra Australis Re. Cráter inventa fed non plene cognita. Cráter encontrado, pero no totalmente conocido. Esto quiere decir que es un cráter que han encontrado, pero que no lo han podido explorar. Es demasiado grande. Y lo han hecho con un tipo de cartografía. Ya no se usa esta cartografía, pero es muy buena igual, se podría usar, no es ninguna tontería, aunque se basaban mucho en las estrellas y en cálculos aproximados y en días de navegación, y bueno, pero han hecho una cartografía en 1531 formidable de la Antártida. Y en el centro, esto. Repetimos, cráter inuenta, per non duplene cognita. Cráter encontrado, pero no totalmente conocido. Esto es, no totalmente explorado. Aquí lo tenemos, de nuevo, más amplio, a otra cartografía más o menos de la época, solo 2 años después, 1533, y vemos más claramente la definición del sur de Argentina, o sea, de América, ¿no es cierto?, África, y en el centro la Antártida. Bastante parecido, pero tenemos en el centro ese cráter. No es que esta cartografía necesite dejar un cráter ahí, podrían perfectamente llegar a un punto. No, pero ¿por qué no parte de un punto y parte de un cráter? Un cráter que tiene exactamente las proporciones cartográficas que utilizaríamos para este modelo. Vamos con lo siguiente. Impresionante. Bueno, hay muchísimo más. Y te muestro toda la obra de Tolkien, por ejemplo, con la Tierra, en la Tierra Media. En realidad lo que tenemos es esto. Aquí lo tenemos el mismo, este es el mapa original. Lo otro es ¿cómo diríamos? Este es el mapa original de Orontius Cineos. Lo que acabamos de ver es le hemos quitado los colores y todo para quedarnos nada más que con el dibujo básico, ¿no? Pero es una cartografía que está muy bien. Seguimos. Bueno, aquí tenemos otra cuestión también interesante, que esto es lo que explica las auroras boreales. Las auroras boreales se forman porque el toroide, que es la esfera terrestre, tiene un campo magnético toroidal, que lógicamente en los polos tenemos una interacción, es decir, estas franjas magnéticas chocan con aquellas, ¿no? Pero además
tenemos que el Sol interior tiene una rotación, no tiene traslación, está en relación, está siempre equidistante del interior, ¿no? Pero tiene una traslación. Entonces pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos que esto se va moviendo. El círculo naranja, que es el Sol interno, digamos, esto se está moviendo. Entonces, esto tiene su propio campo magnético. Esto va girando con una rotación que no tiene necesariamente que ver con la rotación de la Tierra, del conjunto. Entonces, el campo magnético de esto va a tener momentos en que las partes de más intensidad, que son las puntas del campo magnético toroidal, porque también tiene forma de toroide, aunque lo veamos redondito, no hay ningún cuerpo sideral que no sea toroidal. No hay ninguna bolita maciza. Son todas huecas, inclusive las estrellas, los soles, todo. Todo, absolutamente todo el universo es hueco. Es así. Más o menos con las mismas proporciones. Entonces este campo magnético va a interactuar con el campo magnético de la masa y va a producir una serie de fricciones magnéticas que encima en algunos momentos se ven aumentadas o se complica la cosa, se hace más compleja por las explosiones del Sol, que irradia también quiescentes, que estos son pues un bombardeo de haces electromagnéticos, ¿no es cierto?, haces de partículas, etcétera. Entonces vamos a tener esos espectáculos tan fantásticos con que son las auroras boreales, que en algún momento se han llegado a ver desde el sur de Mendoza, en Neuquén, se han llegado a ver, de tan poderosas. Digamos que esto sería el Sol interno, así es como más o menos se ve. Esto es lo que yo recuerdo, no es algo... luego cuando vi el dios fumador me llamó la atención porque dije, mira, porque larga humo, claro, claro. Tiene momentos, no es algo permanente, ¿eh? En algunos momentos se ve el humo. ¿Por qué? Porque como está dentro de una atmósfera, no es como el Sol de nuestro sistema que está, digamos que hay entre el Sol y los planetas, hay millones de kilómetros. Nosotros mismos estamos 1,5 millones de kilómetros, ¿no? O no, 150 millones de kilómetros del Sol. Entonces, hay mucho espacio, bueno, vacío propiamente no existe. También es una relatividad del vacío, está lleno de elementos cuánticos. Pero aquí, en el interior de la Tierra, entre el Sol y la troposfera, que son 40 kilómetros, bueno, aquí, si esto tiene 1.000 kilómetros, 40 kilómetros sería aquí apenas un par de milímetros, una cosa así, ¿no? Entonces, esto, a ver cómo lo puedo explicar mejor. Digamos que entre esto, la superficie interna y el Sol interior, tenemos algo bastante distinto al espacio interplanetario, algo más denso. Tenemos la corola propia del Sol, el rebote permanente de radiación de este Sol en la superficie, la radiación de los elementos que componen la superficie, toda materia tiene radiación. Tenemos una troposfera de 40 kilómetros, es decir, una atmósfera densa de 40 kilómetros. Más arriba tendremos menos y será más tenue y tal y cual, pero aquí el vacío propiamente dicho no es tan vacío como el espacio interplanetario. Entonces, pues se ven eventualmente, aquí le he hecho 2 o 3, pero no se suelen ver tan juntas. Se suelen ver algunas emanaciones de humo. Fíjate, esta foto es oficial. Esta foto no es un dibujo, no es algo que hayamos hecho los conspiranoicos de la Tierra hueca y toda esta tontería. No, no. Esto es una foto oficial. Y te dicen, no, lo que pasa es que como se hacen por mosaico y por de aquí, por de te dicen cualquier estupidez. Pero en realidad, si miramos el terreno y miramos esta foto en detalle bien grande, yo la tengo en un tamaño muy grande, y vemos que el mismo terreno tiene un dibujo que solamente puede producirse si hablamos de esto como un embudo. No tiene nada que ver con el pretexto que te dicen de por qué aparecen esos huecos en las fotografías oficiales, como en las fotos satelitales del ESA 7 y muchas otras que andan por ahí.